Muy buenas noches con todos. El día de hoy vamos a hablar respecto al tema del suelo y su influencia en el diseño y construcción de edificaciones. Partiremos del punto de que el Perú se encuentra situado en una zona altamente sísmica por su ubicación en el cinturón de fuego. Debido a esto, está expuesto a esta amenaza que produce como consecuencia pérdida de vidas humanas. Por ello, es necesario realizar diseños estructurales en base a normas para que estos puedan tener un buen comportamiento sísmico. ¿Qué es un estudio de mecánica de suelos? Un estudio de mecánica de suelos, o también conocido como un estudio geotécnico, es un conjunto de actividades que nos permiten obtener la información de un determinado terreno. Bueno, el estudio geotécnico se realiza previamente a la construcción de un proyecto, de un edificio, y tiene por objeto determinar la naturaleza del terreno. Es necesario para definir el tipo de cimentación y las condiciones de cimentación. En esta imagen podemos observar los equipos que se utilizan para realizar el ensayo de granulometría, que es uno de los ensayos que se realiza para determinar el tipo de suelo. Según la norma E050 Suelos y Cimentaciones, ¿en qué casos es obligatorio realizar un estudio de mecánica de suelos? Edificaciones en general que alojen gran cantidad de personas. Cuando hablamos de este punto ya nos damos una idea que se refiere a las edificaciones esenciales y importantes, ¿no? Como hospitales, colegios, universidades, clínicas, etc. En el punto B nos dice que cualquier edificación no mencionada en A de 1 a 3 pisos que ocupen individual o conjuntamente más de 500 metros cuadrados de área techada en planta. En todo caso, si no cumpliera con este punto, se podría trabajar con los datos o los parámetros que son establecidos por las municipalidades, ¿no? del distrito. Y en el punto C, cualquier edificación no mencionada en B de 4 o más pisos, cualquiera que fuese su área. Bueno, en sí el video consiste en la comparación del área de cimentación en base a dos tipos de suelos, un suelo flexible y un suelo rígido. Para ello vamos a realizar el predimensionamiento de zapatas para un suelo blando y para un suelo flexible. Empezaremos primero con el suelo blando, ¿ya? Los datos de un factor K, que depende del tipo de suelo y que es usado en la fórmula para hallar el área de zapata, está en función al tipo de suelo, ¿no? Para un suelo blando el factor K es 0.7 y para este ejemplo la resistencia del suelo blando 0.5 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Bueno, los intervalos para los tipos de suelo, vamos a ver, para suelo blando varía de 0.5 kilogramos sobre centímetros cuadrados a 1.2 y el suelo intermedio de 1.2 a 3 kilogramos sobre centímetros cuadrados y el suelo muy rígido de 3 a 6 kilogramos sobre centímetros cuadrados y la roca dura de 6 a 12 kilogramos sobre centímetros cuadrados, ¿ya? La edificación va a ser de 5 pisos y vamos a emplear la siguiente fórmula. El área de zapata es igual a P de servicio sobre un factor K por QA, que no es más que la resistencia del suelo, ¿ya? ¿Y qué es P de servicio? P de servicio es PAN, donde P es peso según la categoría de la edificación. Tenemos a la categoría A, que son las edificaciones esenciales, la categoría B, que son las edificaciones importantes, y la categoría C, que son las edificaciones comunes, y para cada una tiene un valor de un peso, ¿ya? Y el área tributaria, que no es más que el área que el elemento estructural va a soportar, ¿no? Que va a cargar, ¿ya? Y N es el número de pisos. Vamos a realizar el predimensionamiento de las zapatas según el ACI, el American Concrete Institute.
o Instituto del Concreto Americano. Bueno, empleando el suelo blando, la resistencia del suelo es 0.5 kilogramos sobre centímetros cuadrados, el uso es vivienda y tenemos aquí la planta de la edificación en el eje X espaciado con 6, 7 y 6 metros y en el eje Y de 6, 5 y 6 metros. Hay que considerar que el sentido de las viguetas siempre va a ser en el lado menor, ¿no? Ya que estas, al igual que la viga, se va a flexionar. Ya, entonces, reemplazando los datos, tenemos que la edificación va a ser una vivienda, así que es una categoría C y su peso es de 1000 kilogramos sobre metro cuadrado. El área tributaria 6.5 por 5.5. ¿Y cómo sale este dato del área tributaria? Vamos a ver en planta. 6.5 es el área que va a cargar esta columna o esta zapata, entonces se toma a ejes de cada espacio, ¿ya? Entonces acá es 6 más 7 que es 13 entre 2, 6.5 y 6 más 5 que es 11 entre 2, 5.5. Entonces tenemos que el área tributaria es 35.75 metros cuadrados. Va a ser 5 pisos, así que reemplazamos los datos en la fórmula. 1000 por 35.75 por 5 sobre 0.7, que es el factor K por la resistencia del suelo, que es 0.5. Y operando nos sale que es 510.714.28 centímetros cuadrados. Vamos a asumir que la zapata va a ser de forma cuadrada, ¿ya? Por lo tanto, entonces el área es igual a longitud al cuadrado. Despejando, longitud es igual a la raíz de 510.714.28 centímetros cuadrados. Operando nos sale que la longitud es igual a 714.64 centímetros, aproximando 750. Entonces usaremos zapatas de 7.5 por 7.5 metros, ¿ya? Ahora, empleando el suelo de roca dura, la resistencia del suelo va a ser de 12 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Va a ser la misma planta, el mismo área tributaria, solo va a cambiar el factor K y la resistencia del suelo, ¿no? Entonces, los mismos datos, solo en la fórmula, el área de zapata es 1000 por 35.75 por 5 sobre 1, que es el factor K, que es para roca dura, por la resistencia del suelo, que ahora cambiaría a 12 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Operando nos sale que esto es igual a 14.895.83 centímetros cuadrados. Igual, asumimos que la zapata va a ser de forma cuadrada, entonces la longitud nos sale que es igual a 122.04, aproximando 120 centímetros. Para este caso vamos a usar zapatas de 1.20 por 1.20 metros cuadrados. Aquí tenemos una tabla de recomendaciones según el tipo de suelo, ¿no? Para un suelo muy rígido tenemos que el sistema estructural recomendado es el aporticado y el tipo de cimentación es zapatas aisladas. Para un tipo de suelo intermedio el sistema estructural es aporticado o dual y el tipo de cimentación zapatas combinadas. Para un suelo blando flexible, aporticado o dual y el tipo de cimentación zapatas conectadas. O para blando flexible tenemos el sistema estructural diverso, aporticado, dual, muros, MDL o albañilería y el tipo de cimentación va a ser una platea de cimentación. Y si el suelo es muy blando, entonces el sistema estructural puede ser cualquiera, diverso, pero el tipo de cimentación va a ser a través de pilotes, ¿ya? Y para un tipo de suelo intermedio, para el sistema estructural albañilería y el tipo de cimentación cimientos corridos. Aquí tenemos una tabla de las resistencias del suelo, ¿ya? Bueno, en conclusión, los resultados del predimensionamiento de zapatas empleando dos suelos opuestos en cuanto a la resistencia. Cuando hablamos de resistencia nos referimos a la capacidad portante del suelo, ¿no?
podemos observar la gran diferencia en cuanto al área de cimentación. En el suelo blando, el área de cimentación nos resulta 7.5 por 7.5, lo cual implicaría que la cimentación de esta zapata céntrica mordería la cimentación de la zapata excéntrica, ¿no? Ya, se solapan las zapatas. Por ello, quizás se debería de considerar otro tipo de cimentación. Y en cuanto al suelo rocoso, el resultado del área de la zapata es de 1,20 m por 1,20 m. En este caso se emplearía zapatas aisladas, considerando que estas son céntricas. Entonces podemos concluir que a un mejor suelo, nos referimos a un mejor suelo, a mayor resistencia del suelo, a mayor capacidad portante, el área del tipo de cimentación se reduce. Bueno, como recomendaciones tenemos que en el predimensionamiento para el suelo blando, debido al área de cimentación que resulta, lo más conveniente es utilizar zapatas combinadas u otro que resulte más adecuado, como zapatas con vigas de cimentación o plateas de cimentación. Se puede observar la gran diferencia en la cimentación en cuanto a los dos tipos de suelo. Debido a esto, la importancia de realizar un estudio de mecánica de suelos para saber con exactitud el tipo de cimentación a emplear, así como también el tipo de cemento a usar. Bueno, para terminar, si no realizamos un estudio de mecánica de suelos, se podría decir que se cae en la incertidumbre si esta se está sobredimensionando o si se está reduciendo la sección de los elementos estructurales, y por lo cual podríamos concluir que todo proyecto debe de contar con profesionales que garanticen la funcionalidad, calidad y confort del cliente. Bueno, esto sería todo para este video. Si te gustó, dale like y suscríbete a mi canal de Ingeniería Civil y Mi Pasión, que muy pronto estaré subiendo más información.